Muy buena tarde, amada familia, gracia y paz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesús para todos ustedes. Amén. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Job. Acompáñenme por favor al libro de Job. Y estamos en el capítulo 21. Exactamente a la mitad. El libro de Job tiene 42 capítulos. Libro de Job, y vamos al capítulo 21, respuesta de Job a Zofar. Escrito está en la santa palabra de nuestro Dios. Entonces respondió Job y dijo: escuchen atentamente mis palabras, y que sea este su consuelo para mí. Tengan paciencia y hablaré, y después que haya hablado, se pueden burlar. En cuanto a mí, ¿me quejo yo al hombre? ¿Y por qué no he de ser impaciente? Mírenme y quédense atónitos y pongan la mano sobre su boca. Aun cuando me acuerdo me perturbo y el horror se apodera de mi carne. ¿Por qué siguen viviendo los impíos? ¿Envejecen también? ¿Se hacen muy poderosos? En su presencia se afirman con ellos sus descendientes y sus vástagos delante de sus ojos. Sus casas están libres de temor y no está la vara de Dios sobre ellos. Su toro engendra sin fallar, su vaca pare y no aborta. Envían fuera a sus pequeños cual rebaño y sus niños andan saltando. Cantan con pandero y arpa y al son de la flauta se regocijan. Pasan sus días en prosperidad y de repente descienden al Seol. Y dicen a Dios: apártate de nosotros, no deseamos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y qué ganaríamos con rogarle? He aquí, no está en manos de ellos su prosperidad, el consejo de los impíos lejos está de mí. ¿Cuántas veces es apagada la lámpara de los impíos o cae sobre ellos su calamidad? ¿Reparte Dios dolores en su ira? Son como paja delante del viento y como tamo que arrebata el torbellino. Dicen: Dios guarda la iniquidad de un hombre para sus hijos. Que Dios le pague para que aprenda. Vean sus ojos su ruina y beba de la furia del Todopoderoso. Pues, ¿qué le importa la suerte de su casa después de él, cuando el número de sus meses haya sido cortado? ¿Puede enseñarse a Dios sabiduría, siendo que Él juzga a los encumbrados? Uno muere en pleno vigor, estando completamente tranquilo y satisfecho. Sus ijares están repletos de grosura, húmeda está la médula de sus huesos. Mientras otro muere con alma amargada y sin haber probado nada bueno, juntos yacen en el polvo y los gusanos los cubren. He aquí, yo conozco sus pensamientos y sus designios con los cuales me dañarían, porque dicen: ¿dónde está la casa del noble y dónde la tierra donde moraban los impíos? ¿No han preguntado a los caminantes y no reconocen su testimonio? Porque el impío es preservado para el día de la destrucción. Ellos serán conducidos en el día de la ira. ¿Quién le declarará en su cara sus acciones y quién le pagará por lo que ha hecho? Mientras es llevado al sepulcro, velarán sobre su túmulo. Los terrones del valle suavemente lo cubrirán y le seguirán todos los hombres.
e innumerables otros irán delante de él. ¿Cómo pues me consuelan en vano? Sus respuestas están llenas de falsedad. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias que a pesar de nuestra impiedad, Jesucristo vino a salvarnos. Que a pesar de la dureza de nuestro corazón, tu Santo Espíritu arrancó nuestro corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. Muchísimas gracias te damos que a pesar de nosotros, a ti te plació salvarnos, a ti te plació llamarnos al arrepentimiento en Jesucristo de nuestros pecados y la fe en la obra salvífica de la cruz. Jesucristo, el Hijo de Dios, muriendo en lugar de pecadores y dándonos la vida y vida eterna. Gracias que Él resucitó de los muertos y tenemos promesa de resurrección también en el día de nuestra muerte. Señor, esperaremos a tu llamado, al día de la trompeta final, y todos los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que estén vivos serán llevados a tu presencia. Gracias te damos, Señor, porque tenemos la promesa, tenemos la certeza y tenemos el descanso de nuestra alma asegurado. En el nombre de Jesús, por favor, Señor, sigue salvando a aquellos impíos, Señor, sobre todo aquellos que hemos rogado tanto de nuestros familiares, de nuestra descendencia, de nuestros amigos, de todos aquellos que una y otra vez les hemos llamado, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Recibe el amor y la misericordia de aquel que lo juzga todo. En el nombre de Jesús, salva a tu pueblo, Señor, es nuestro anhelo. Y edifica la fe de los santos a través también de esta escritura. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Zofar, recordemos que Elifaz, Bildad y Zofar, los amigos de Job, han estado hablando con su amigo Job, quien está en gran desgracia. Y en este capítulo acabamos de ver cómo es que Job le responde a Zofar, quien habló todo el capítulo 20. Los dos tocan el mismo tema. Zofar en el 20, si se fijan, describe a los impíos, y ahora Job también habla, pero habla de los impíos desde otro ángulo. Y quisiera que viéramos este capítulo en base a preguntas que el mismo Job hace a Zofar acerca de estos impíos. Lo primero que dice en el versículo 2, dice: escuchen atentamente mis palabras y que sea este su consuelo para mí. O sea, si ustedes vinieron como amigos a consolarme, bueno, escuchen mis palabras y eso, que sea mi consuelo, dice Job a Zofar. Lo primero, cuando hace este llamado, lo podemos ver este llamado en los versículos del 1 al 5. Luego del versículo 6 al 16, toca una pregunta, del 6 al 16, que es la pregunta del verso 7. ¿Por qué siguen viviendo los impíos? Envejecen y también se hacen muy poderosos. Es una pregunta que hace. La siguiente pregunta del versículo 17 al versículo 26 es esta. Está en el versículo 17. ¿Cuántas veces es apagada? Verso 17. ¿Cuántas veces es apagada la lámpara de los impíos o cae sobre ellos su calamidad? ¿Reparte Dios dolores en su ira?
Ese es el cuestionamiento que hace Job. Y por último, en el versículo 27 al 34, encontramos esta pregunta en el verso 31. ¿Quién le declarará en su cara sus acciones y quién le pagará por lo que ha hecho? Y obviamente, en las 4 preguntas es respecto al impío. Ahora, antes de empezar a leer, quisiera mencionar algo respecto a la impiedad. La impiedad es el pecado innato del hombre, el pecado con el cual vivimos, en el cual nacemos, es aquello que está arraigado a nuestro ser, esa impiedad, esa maldad natural. Vamos a encontrarnos a lo largo de la Biblia la palabra iniquidad, la palabra impiedad y la palabra pecado. Y hay algunas otras palabras como sinónimos prácticamente, pero para nuestro entendimiento, que no quede en confusión, repito, es ese pecado que está nuestro corazón natural en forma engañosa que tiende al mal. Es un corazón obviamente que no ha sido quebrantado, es un corazón que sigue duro, que sigue siendo de piedra y que sigue solamente centrado en sí mismo. Ahora, Job inicia aquí en el verso 1 diciendo: lo que quiero es solamente que me escuchen, porque pareciera para Job es como si no hubieran escuchado nada en toda su tragedia. Respondió Job, dice el verso 1, y dijo: escuchen atentamente mis palabras, y que esto sea su consuelo para mí. Tengan paciencia y hablaré, y después de que haya hablado, se pueden burlar. O sea, veamos cómo es el mismo comentario de Job. Es un comentario como quiera burlón. Se está diciendo, todo lo que han hecho hasta ahora es prácticamente burlarse de mi condición, es burlarse de lo que estoy pasando. Y cuando yo termine de hablar, pueden seguir con la burla, pueden hacerlo, ¿sí? Tengan paciencia y después se podrán burlar. En cuanto a mí, versículo 4, me quejo yo al hombre, verso 4, me quejo yo al hombre, ¿y por qué no he de ser impaciente? ¿Por qué no he de ser impaciente? Y obviamente habla en cuanto a su condición. Sabemos que su condición física está deplorable, sabemos que su condición emocional es un quebranto por todo lo que pasó en la pérdida de sus hijos. Sabemos que ha perdido toda su economía. Verso 5 dice, mírenme y quédense atónitos y pongan la mano sobre su boca. O sea, asómbrense, mírenme y asómbrense. O sea, en esa condición en que estoy, se pueden asombrar de mí, en esa condición en que estoy y cómo hablo, se pueden burlar de mí, pero al menos escúchenme. Y eso me va a dar mucho consuelo, es lo que está diciendo Job en esa primer porción, en esos 5 versículos. En el versículo 6 nos dice, aún cuando me acuerdo me perturbo y el horror se apodera de mi carne. Cuando me acuerdo me perturbo y el horror se apodera de mi carne. Y ahora viene la pregunta del tema que está tratando Job. ¿Por qué siguen viviendo los impíos? ¿Por qué? ¿Por qué siguen viviendo los impíos? Envejecen, también se hacen muy poderosos. O sea, la cuestión que pone en la mesa Job es, ¿cómo hay gente que vive en pecado, crece, se hace rico, se hace muy poderoso y sigue vivo y sigue vivo y sigue vivo hasta la edad de la vejez? Y siempre en pecado. ¿Por qué? Porque siguen vivos. ¿Por qué siguen vivos?
Ahora, obviamente Job está diciendo esto porque en varios de los argumentos que ya le dieron sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar, en varios de sus argumentos en los anteriores capítulos hemos visto cómo la idea que tienen, la percepción que tienen estos tres amigos de Job es que Job está siendo disciplinado por su necedad, Job está siendo disciplinado por su pecado. Esa es la percepción que ellos tienen, que Job está de necio, Job ha pecado contra Dios y está siendo corregido, disciplinado, castigado por su maldad. Y repito, en todo esto en realidad no está siendo así. Job está teniendo una prueba de su fe. Ciertamente en esa prueba de su fe falla, fracasa, reprueba. Y entonces tiene una perspectiva alterada. Pero en esa perspectiva alterada, lo que él como quiera se defiende con sus amigos es diciendo, a ver, ustedes podrán decir que yo soy un pecador, que estoy siendo corregido. ¿Pero por qué? Porque hay pecadores que no los corrige Dios. Porque hay pecadores que llegan a la ancianidad y después mueren, y mueren riquísimos. ¿Por qué? Esa es la pregunta que les hace Job a sus amigos. ¿Por qué? Y ellos se hacen muy poderosos. ¿Por qué? Versículo 8. En su presencia se afirman con ellos sus descendientes y sus vástagos delante de sus ojos. O sea, tienen hijos, tienen otra generación que nace de ellos y están bien afirmados por cuanto nacen de gente que tiene una firmeza en su riqueza, en su poder. Versículo 9, sus casas están libres de temor. O sea, tienen todo lo que necesitan, no tienen miedo, no tienen temor, no viven con inseguridad. Y vean lo que dice en el verso 9, continúa diciendo, sus casas están libres de temor y no está la vara de Dios sobre ellos. No está corrigiéndolos Dios. Esto es central, central en cuanto a la pregunta que hizo Job. A ver, ¿por qué? Porque siguen vivos los pecadores. ¿Por qué? Porque les va bien. ¿Por qué? Porque envejecen y se vuelven poderosos. ¿Por qué? Inclusive tienen descendencia. Y ni a ellos ni a su descendencia hay una manifestación de la disciplina, de la vara correctora de Dios. Mis amados hermanos, sabemos esto claramente, que el hombre en forma natural nace como un enemigo de Dios. En forma natural nace. Y si vemos claramente en Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, quiero que vean conmigo por favor, ahí ahorita regresaremos a Job. En Génesis capítulo 3, hasta el capítulo 2, el hombre, Adán, Eva, su mujer y Dios estaban en total unidad, en perfecta unidad, en el amor de Dios y en la santidad de Dios. Así estaban, así había una comunión, así había una transparencia. Y sin embargo, en el capítulo 3, el hombre cae en pecado, se rebela contra Dios, se sujeta, entregándole su vida. Adán y Eva entregan su vida a Satanás, la serpiente antigua, y se vuelven enemigos de Dios. En ese momento la impiedad entra a la raza humana. En ese momento la impiedad entra. Y cuando Dios llama a arrepentimiento al hombre, cuando Dios lo busca para que confiese su pecado, el hombre se esconde. El hombre se esconde. En el versículo 8, el Señor Dios paseaba en el huerto, oyeron al Señor Dios y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor.
Esto no ocurría antes. Antes el hombre, la mujer y Dios estaban cara a cara, estaban totalmente al descubierto en su relación, con la gloria de Dios resplandeciendo sobre sus vidas. Y ahora vemos que lo primero que causa el pecado, es tratar de ocultar. Es tratar de ocultar algo que obviamente no puede ser escondido a los ojos de Dios. Podrá ser escondido a los ojos de la gente que te ve, pero a los ojos de Dios jamás. Y Dios ve que se esconden. Y el Señor llama al hombre en el verso 9 y le pregunta, ¿dónde estás? Y él respondió, te vi en el huerto. Versículo 10, tuve miedo porque estaba desnudo, me escondí. O sea, tuve miedo porque estaba desnudo. Mentira del diablo. Tuve miedo porque te desobedecí. Tuve miedo porque mi mujer y yo pecamos contra ti. Esa es la verdad. Y la verdad debe gobernar el corazón del hombre de Dios y la mujer de Dios. Sin embargo, aquí ya el gobierno ya era de Satanás y en ese momento la mentira inmediatamente tiene la oportunidad de hablar la verdad, confesar la verdad y recibir la misericordia de Dios. No lo hace. Y siguen, ustedes saben, ese diálogo lo hemos escuchado mucho. Pero lo primero que vemos después de esto es que en el versículo 16 a la mujer le dice, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto y con dolor darás a luz a tus hijos. En gran manera en gran manera. Puede ser que antes el parto hubiese sido sin dolor o con un mínimo de malestar, sin embargo ahora dice en gran manera. Mis amados hermanos, esto es una vara correctora de parte de Dios, no solamente para la mujer, sino para todas las mujeres que descienden de Eva y quienes han tenido un bebé por parto natural, cosa que en estos tiempos es una rareza, se habrán dado cuenta realmente que es en gran manera, no así como lo estoy diciendo nada más, porque ustedes lo han vivido, las que lo han tenido la oportunidad, pero es cierto, es en gran manera y es la disciplina de Dios sobre el pecado del hombre, la impiedad del hombre. Y dice, además, con todo darás a luz, y dice, sigue diciendo en el verso 16, Génesis 3:16, con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Tu deseo será para tu marido tú tendrás el deseo de estar por encima tú tendrás el deseo de gobernar tu casa, sin embargo, él tendrá dominio sobre ti. O sea, esta relación y este deseo natural de la mujer de estar por encima está ahí y es consecuencia de la disciplina de Dios para la mujer. Obviamente esto va a ser invertido en una mujer piadosa. La mujer piadosa va a entender que lo que dice el Señor en Efesios 5, nuestro Señor Jesucristo le dice a la mujer, sométete a tu marido, respeta a tu marido. Y una mujer piadosa sigue lo que el Espíritu Santo, que la ha sellado y la ha vuelto en arrepentimiento y fe, va a hacer lo que le dice el Dios y no lo que le dice su carne. Y obviamente va a ser una ayuda idónea como lo era Eva con Adán. Y va a decirle al hombre también todos aquellos detalles que tienen que ser corregidos porque es una mujer piadosa que tiene temor de Dios y no temor del hombre. Pero repito, esto es por la gracia de Dios, esto que se puede ver como algo normal, es producto de la disciplina de Dios por causa del pecado en la mujer. En el versículo 17, Génesis 3:17, Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, en lugar de atender la voz de Dios y la ordenanza de Dios, que fue muy claramente dicho que no tocara el árbol del conocimiento del bien y del mal, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa,
con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás. O sea, ¿y qué? Le está diciendo todo lo duro que va a ser producir al hombre. Y además, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. Mis amados hermanos, el hombre, tomando del árbol de la vida, no morirá jamás. Tomando del árbol de la vida. Y no comió del árbol de la vida, comió del árbol prohibido. Gracias a Dios que nosotros, los hijos de Dios, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Jesucristo nos trajo a vida. Cuando comimos de Él, de su carne quebrantada en esa cruz, cuando bebimos de su sangre derramada para limpieza de nuestra alma, para purificación de nuestro ser, cuando nosotros nos volvimos en arrepentimiento y fe en la obra salvífica de Jesús, el Hijo de Dios, quien vino a la tierra para salvar lo que se había perdido, buscar y salvar lo que se había perdido, mis amados, es entonces realmente cuando nosotros ya comimos por fe de nuestro Señor Jesús el pan de vida. Y la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Las cadenas del pecado fueron rotas de nuestro corazón y ya no más tenemos que seguir nuestra impiedad, porque ahora tenemos el Santo Espíritu del Señor. Ya no tenemos ese corazón duro de piedra, necio. Vean conmigo, por favor, Ezequiel 36. Ezequiel 36 lo dice de mejor manera que lo que estoy explicando. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36. Dice el Señor en el versículo 24, los tomaré, Ezequiel 36, 24, los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. De todas las naciones, no solamente Israel, de todas las naciones, y nos lleva a nuestra tierra, la tierra del Señor. Entonces, versículo 25, los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. ¿Qué está hablando aquí sino la señal del creyente, el medio de gracia por el cual el mundo recibe el testimonio del creyente es cuando se bautiza y es lavado, como es lavado por el agua pura de la palabra en arrepentimiento, y es derribado todos los ídolos que tiene y solamente el único Dios y Señor verdadero queda delante de él. Versículo 26, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Arranca la dureza, la necedad, donde la impiedad está ahí grabada, y nos da un corazón de carne. ¿Y qué va a pasar en ese corazón? Versículo 27, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Quién es el que lo hace? El Señor. El Señor Jesús, después de que resucitó al tercer día de los muertos, ascendió al trono, envió su verdad a nuestros corazones, envió su Santo Espíritu, y ahora por el Espíritu del Señor podemos realmente agradarlo a Él. El mismo Espíritu nos lleva a obedecerlo a Él. No queremos más ya seguir en el camino en que andábamos, porque ahora tenemos un camino más claro, más iluminado, y el camino se llama Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y en la vida de Jesús queremos andar. Dice claramente en el versículo 29, les libraré de todas sus inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no traeré hambre sobre ustedes.
multiplicaré el fruto de los árboles, versículo 30, el fruto del campo, para que no reciban ya el oprobio del hambre entre las naciones. Versículo 31, les recordaré de sus malos caminos y de sus malas obras que no eran buenas, y se aborrecerán a ustedes mismos por sus iniquidades y por sus abominaciones. ¿Qué es esto? Lo que dice el versículo 31, arrepentimiento, arrepentimiento. Se darán cuenta de sus malos caminos, de sus malas obras, y se aborrecerán a ustedes mismos por todas sus iniquidades, todas sus abominaciones que brotaron de esa impiedad. No hago esto por ustedes, declara el Señor. Avergüéncense y abochórnense de su conducta. Mis amados, esto es lo que ocurre en un creyente. La impiedad totalmente es borrada por el poder de la obra de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo salva a pecadores. No salva a santos ni a justos, salva a pecadores. A pecadores que están avergonzados y que reconocen que delante de Dios una y otra vez han fallado, una y otra vez han fracasado y que han buscado esconderse todo el tiempo de un Dios santo, santo, santo. Pero es un Dios santo que tiene paciencia y que cambia a la persona, que la llama a la persona a Él. Y en Cristo Jesús el pecador puede ver el amor de Dios manifiesto, el amor de Dios hecho carne. Mis amados, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, además de derramar su sangre en la cruz para limpiarnos. Volvamos al texto, por favor. En el cuestionamiento que hace Job, ¿por qué siguen viviendo los impíos? ¿Por qué envejecen? ¿Por qué se vuelven muy poderosos? ¿Por qué sus hijos, en el verso 8, les va muy bien? ¿Por qué? ¿Por qué sus casas no tienen temor? Verso 9. ¿Por qué la vara de Dios no está sobre ellos? Mis amados hermanos, debemos de gozarnos de que la vara de Dios está sobre el pueblo de Dios. Debemos de gozarnos porque si el Señor nos da vara es porque somos sus hijos. En la mañana revisamos más a fondo el tema, no voy a ir a él, pero la vara de Dios es para los hijos de Dios. El juicio de Dios final es para los hijos del diablo. El juicio de Dios final es para los hijos del diablo. Pero la vara de Dios solamente lo puede reconocer los hijos de Dios. Cuando un hijo del diablo está yéndole mal en su vida, todo mundo va a tener la culpa, inclusive Dios. Y va a maldecir a Dios y no va a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque todo mundo le está causando eso porque no se lo merece. Porque nada más piensa en sí mismo, está enfocado en sí mismo porque está muerto en sus delitos y pecados. Porque vive en esa impiedad que lo gobierna en todo. Continúa diciendo Job acerca de estos hombres impíos que aún su ganado les va muy bien, siguen teniendo hijos, siguen teniendo animales. Versículo 11, envían fuera a sus pequeños cual rebaño. ¿Y qué pasa con los niños? Sus niños que tienen, andan saltando, están sanos, están contentos. Versículo 12, cantan con pandero y arpa y al son de la flauta se regocijan. Se fijan la imagen que pone Job de una familia increíble, que les va muy bien en todos los sentidos, que no tienen temor, que no sufren nada, que en todas sus propiedades están prosperando. Esa es la imagen que pone Job. Versículo 13, pasan sus días en prosperidad y de repente descienden al Seol. Pasan sus días en prosperidad y de pronto mueren y van a la tumba, son enterrados. O sea, ya, cuando se acaba su vida, simplemente los entierran. Versículo 14, fíjense cómo dice Job respecto a los impíos. Se encuentran a Dios después de que mueren y le dicen a Dios, apártate de nosotros, no deseamos el conocimiento de tus caminos. ¿Se dan cuenta? O sea, que aún después de muertos, y aún si se encontraran a Dios en el camino, ¿sabes qué? Quítate,
no queremos que tú tengas que ver con nuestros caminos. Porque aún después de muertos, el impío no reconoce a Dios. Esa es la imagen que tiene Job. Pero tú y yo sabemos bien que los impíos y los santos, porque los santos es el nombre que le da el Señor a los que son suyos, aquellos que han venido en fe y en arrepentimiento a reconocer que Jesucristo murió por ellos en la cruz y resucitó de los muertos para darles vida por el Espíritu de verdad. Y esos santos que aún siguen fallando y que aún caen y que aún ofenden a Dios, pero también van a arrepentimiento y fe, una y otra vez el Evangelio sigue vivo en sus vidas. Al final, cuando venga el día del juicio final, obviamente los impíos serán lanzados al lago de fuego y el tormento eterno, el castigo eterno será para ellos en una segunda muerte, la muerte eterna. Y en cambio el santo obviamente resucitará para vida eterna y no habrá una segunda muerte. ¿Por qué? Porque en Cristo ha sido liberado de ese juicio. Cristo pagó, en Cristo hemos sido juzgados, ya pasamos ese juicio venidero. Los impíos perecerán eternamente y no van a poder decirle a Dios, hazte para un lado, no queremos saber nada, como aquí Job lo interpreta. No deseamos el conocimiento de tus caminos. Versículo 15, sigamos en Job 21:15. ¿Quién es el Todopoderoso para que lo sirvamos? ¿Y qué ganaríamos con rogarle? O sea, es una pregunta que pone Job en los impíos una vez que ya están enterrados. O sea, ¿para qué servirlo? ¿Qué ganaríamos con rogarle? O sea, claro, es que no va a haber, porque aún no van a rogar. Los impíos no quieren saber nada de Dios y no querrán saber nada de Dios tampoco. No van a rogar que los salve, no, están ya ahí donde deben estar y van a estar en el tormento eterno sufriendo, sí, porque esa es la verdad de la palabra de Dios. A ti y a mí, amado hermano, nos ha concedido salir de esta imagen o de esa pregunta que dice, ¿por qué siguen vivos los impíos? El verso 7, ¿y por qué envejecen y por qué se vuelven poderosos? El Señor nos ha sacado de ahí, nos ha hecho ver que nuestras impiedades fueron ya pagadas por Cristo y en Cristo, y hemos sido liberados del poder del pecado en nuestras vidas. No tenemos por qué más seguir sirviendo a ese corazón engañoso y perverso, porque nos ha sido dado un corazón de carne. Continúa Job diciendo en el versículo 17, y es la segunda pregunta que hace Job: ¿cuántas veces es apagada la lámpara de los impíos o cae sobre ellos la calamidad? O sea, ¿cuántas veces les va mal en su vida? ¿Reparte Dios dolores en su ira? Es otra pregunta que hace también el mismo Job. ¿Reparte Dios dolores en su ira? Versículo 18 continúa diciendo Job: son como paja delante del viento y como tamo que arrebata el torbellino. O sea, los impíos, está refiriéndose a los impíos, realmente como paja, vuelan, desaparecen, los arrebata un torbellino, las situaciones los envuelven, los humillan. ¿Esto es así? Son preguntas que hace Job. Versículo 19, dicen, Dios guarda la iniquidad de un hombre para sus hijos. O sea, Job pone estas palabras que dicen, la iniquidad, el pecado de un hombre se hereda y se pasa a los hijos. Que Dios le pague para que aprenda, que Dios le pague para que aprenda. Versículo 20, vean sus ojos su ruina y beba la furia del Todopoderoso. Entonces, lo que Job está diciendo es que el impío realmente debería dejar su impiedad y no su dinero a sus progenitores, a su descendencia, y que por consecuencia de
que heredan la iniquidad, también heredan el juicio de Dios y el castigo de Dios, y que Dios les pague para que aprendan. Esos son lo que Job está opinando que debe ser hecho. Versículo 20, que vean sus ojos su ruina y beba la furia del Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? ¿Qué estamos viendo aquí en Job? Job se está convirtiendo en el juez. Job se está convirtiendo en aquel que dicta lo que debe ocurrir en la vida de los impíos. Mis amados hermanos, cuando nosotros estamos en impiedad, eso es en forma natural. Todo mundo tiene la culpa y todo mundo tiene que pagar. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, lo único que vemos en los demás es que requieren la misma misericordia que nosotros hemos recibido. Los vemos con compasión, y misericordia, y los vemos que están tan vacíos de un valor de existencia, que andan buscando en lo material, que andan buscando en el reconocimiento, que andan buscando en el dinero y todo, lo que solamente Jesucristo puede dar y las abundantes riquezas de su gracia. Mis amados, vean como dice Pablo en capítulo 3 de Romanos. En el capítulo 3 de Romanos 3, versículo 10. Voy al versículo 9, Romanos 3, 9. Entonces, ¿qué? Dice Pablo, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros mejores que los impíos? ¿Que los pecadores? ¿Somos mejores? Y entonces Pablo contesta, de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, todos están bajo pecado, tal como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. Eso es para todos, todos. Y dice el versículo 19, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. Todo el mundo es hecho responsable ante Dios. Dios creó al mundo y Dios es santo. Y si el Señor es santo, Dios llama a ser santos a todos y son responsables. Y por cuanto todos hemos roto la ley de Dios, la ley moral de Dios, y nuestra conciencia nos acusa, aun cuando no tengamos, repito, conocimiento del Señor, nuestra misma conciencia nos acusa. Y en el versículo 20 claramente dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, versículo 21, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para qué? Para que todos los que creen, porque no hay distinción, para que todos los que creen, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados. Verso 24, gratuitamente por su gracia,
por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Cristo nos compró, nos adquirió, pagó con su sangre. El justo por los injustos, dice el versículo 25 acerca de Jesús. Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Propiciación. Él es el único que puede apaciguar la ira de un Dios santo que no tiene por inocente al culpable. Si Jesucristo es tu propiciación, tú has sido justificado por medio de la fe. Si tú no te has vuelto a Cristo, a Dios por medio de Cristo, tú estás bajo la ira de Dios, porque estás en rebeldía de Dios y sigues en tu impiedad y sigue gobernando tu vida. Ven en arrepentimiento y fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero el creer en Jesucristo implica el recibir el perdón, y el arrepentimiento es porque el Espíritu mismo de Cristo es el que te guía a toda verdad y te da el poder dominar todas aquellas cosas y deseos que van en contra de Dios, para que agrades al Dios que te adquirió a precio de sangre. Volvamos al texto en Job, por favor. Dice en el versículo 21, Job 21. Pues, ¿qué le importa la suerte de su casa? Está hablando del impío, recordemos. ¿Qué le importa la suerte de su casa después de él, cuando el número de sus meses haya sido cortado? O sea, el impío ni siquiera se va a preocupar por lo que sigue en su descendencia, en los demás. Versículo 22. ¿Puede enseñarse a Dios sabiduría, siendo que Él juzga a los encumbrados? ¿Puede enseñarse a Dios sabiduría, siendo que Él juzga a los que están en lo máximo? Sí. Versículo 23. Uno muere en pleno vigor, estando completamente tranquilo y satisfecho. Sus ijares están repletos de grosura, húmeda está la médula de sus huesos, mientras otro muere con alma amargada y sin haber probado nada bueno. Juntos yacen en el polvo y los gusanos los cubren. A partir del versículo 23, hablando que Dios juzga a todos, dice, van a morir algunos que mueren amargados, que no les fue bien en la vida, pero van a morir así, amargados, sin haberles ido. Y van a morir otros, los que dice el versículo 23 y 24, de los cuales ya habló anteriormente, de esos que les va muy bien en todo, prósperamente, sin problemas de salud, y tienen buenos hijos con descendencia que se goce y que hasta baila, ya lo oímos. Esos van a morir. Pero también los otros sucede que van a morir con alma amargada. Y los dos tipos de impiedad, los dos, aquellos amargados y aquellos que terminan muy bien sus vidas, van a estar bajo el polvo y los gusanos los cubren. Los gusanos los cubren. Está hablando Job respecto a esos impíos. Recuerden, la pregunta fue en el versículo 17, ¿cuántas veces es apagada la lámpara de los impíos o cae sobre ellos su calamidad? Habrá algunos de ellos que no se vea que caiga la calamidad sobre ellos y la ira de Dios no caiga sobre ellos. Habrá otros que se les ve su vida al contrario, amargados, que pasan muchas situaciones y como quiera son impíos y están así. Sin embargo, gracias a Dios por Jesucristo, porque nosotros, los que hemos sido salvados, no solamente de la ira venidera, sino del poder del pecado en nuestra vida diaria, gracias a Dios que diariamente podemos vivir en el gozo de nuestra salvación. Gracias a Dios que diariamente podemos vivir en el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros y dándonos claridad y entendimiento de la voluntad de Dios para hacer su voluntad y no buscar nuestros propios caminos. Gracias a Dios porque el Señor nos ha hecho un pueblo elegido por Él y apartado del mundo
de las mentiras de la sociedad y obviamente ha roto la esclavitud que Satanás tenía sobre nosotros. Bendito sea el Señor. Versículo 27 sigue hablando Job. He aquí, ahora se dirige a sus amigos. He aquí yo conozco sus pensamientos y los designios los designios con los cuales me dañarían. Ahora se refiere a ellos, a sus amigos. Conozco sus pensamientos y lo que piensan, y sé que me dañarían. Versículo 28. Pues porque dicen, ¿dónde está la casa del noble? ¿Y dónde la tienda donde moraban los impíos? ¿Qué es lo que está diciendo Job en este versículo 28? El versículo 28 habla de que sus tres amigos están haciendo la comparación. Veían en Job un hombre noble. Veían en Job que tiene una gran propiedad, una fortuna. Y su casa estaba en pie y que le iba muy bien con sus hijos y con todas las fiestas que celebraban sus hijos. Pero ese es como el sarcasmo de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Ustedes dicen, ¿dónde está la casa del noble? Porque ya Job se quedó en la nada. Y además en la desgracia de salud, no tiene salud, ha perdido su salud física. Y ustedes comparan, ¿dónde está la casa del noble y dónde está la tienda donde moraban los impíos? O sea, Job está haciendo aquí directamente sobre sus amigos, ustedes me están atacando y me están comparando aún con las casas de los impíos. Y ciertamente hay muchos impíos que tienen su casa de pie todavía y que hay impíos que no les va mal. Versículo 29, continúa Job hablando con sus amigos. ¿No han preguntado a los caminantes y no reconocen su testimonio? Versículo 30, porque el impío es preservado para el día de la destrucción. Ellos serán conducidos en el día de la ira. O sea, le queda muy claro a Job que el impío, en el día de la ira final de Dios, ahí llegarán, a ese día. Esto es una verdad que le queda muy claro a Dios. No importa cómo le haya ido de bien en el mundo. Versículo 31. Ahora la pregunta de Job en esta última sección. ¿Quién le declarará en su cara sus acciones y quién le pagará por lo que ha hecho? O sea, ¿quién va a ser el que va a restregarles en su cara a los impíos en el día del juicio, en el día de la ira? ¿Quién va a ser el que les va a señalar en su cara sus acciones y quién le pagará por lo que ha hecho? Versículo 32, es una pregunta que él hace. Versículo 32, mientras es llevado al sepulcro, velarán sobre su túmulo. Los terrones del valle suavemente lo cubrirán y lo seguirán todos los hombres e innumerables otros irán delante de él. ¿Qué está hablando? Ya está enterrado, pone el montoncito de tierra que acumulan ahí en los cadáveres. Dice, muchos después de él seguirán y terminarán igual. Innumerables van delante de él, otros le seguirán. Versículo 34. ¿Cómo pues? Le dice a sus amigos, ustedes me consuelan en vano. ¿Cómo me consuelan en vano? Sus respuestas están llenas de falsedad. Sus respuestas están llenas de falsedad. ¿Por qué? ¿Por qué menciona Job esto? Porque Job, todo lo que ha escuchado de parte de sus amigos, le parece a él juicio. Le parece a él que están ya señalándolo, lo han declarado culpable y lo han declarado que está bajo el castigo de Dios, bajo la vara de Dios, bajo la disciplina de Dios. Pero Job se queda ahí. Los impíos van a terminar, pero ustedes todavía no han acabado conmigo, siguen. ¿Cómo me traen consuelo si son mis amigos?
Mis amados, es una pregunta abierta. Sabemos bien tú y yo de que nosotros no nos consolará el hecho de que nuestros enemigos se mueran de un cáncer o se mueran atropellados. No nos consolará el hecho de que nuestros enemigos les corran del trabajo o paguen como consecuencia de sus acciones. ¿Por qué? Porque si tú y yo somos hijos de Dios e hijas de Dios, lo único que tendremos sobre el impío va a ser misericordia, porque sabemos bien que de ahí nos sacó el Señor. Y sabemos que Jesucristo ya nos salvó y que en Jesucristo fueron puestas todas nuestras impiedades, todas nuestras maldades, y Jesucristo pagó en nuestro lugar en la cruz para recibir el castigo que nos otorga la paz con Dios por medio de Él. Jesús resucitó de los muertos y tú y yo hemos resucitado a una nueva vida. Job no tenía todavía esto. Vamos a la mitad del libro de Job y Job estaba en confusión. Finalmente, 21 capítulos después, vamos a ver cómo Job se arrepiente y le es dado ahora sí el ver a Dios con toda claridad. Bendito sea el Señor Jesucristo que nos hizo ver la grandeza de la santidad de Dios y la misericordia de Dios por medio de Jesucristo. Job aún no había llegado Jesús. Sin embargo, repito, para el capítulo 42, Job se arrepiente y pide perdón en cuanto a ese arrepentimiento que lo vamos a ver ahí en Job 42, 6. Mis amados, Job era pecador y estaba pecando, sí. Sus amigos estaban pecando porque estaban juzgando equivocadamente a su amigo. Sin embargo, ¿quiénes somos tú y yo para andar juzgando a los pecadores? Tengamos misericordia, tengamos compasión y sepamos bien que ellos y tú y yo ciertamente vamos a ir a la fosa o a la cremación, que ahora es más común. Pero lo cierto es que después de esto sigue el juicio para ellos y para ti, para mí no. Por tanto, tengamos compasión porque el único que puede juzgar con justo juicio es Dios. Y a ti y a mí ya nos juzgó en Cristo. Y a ti y a mí ya nos liberó de la ira venidera. Así que, repito, tengamos compasión y no dejemos de orar y no dejemos de proclamar y de vivir acorde a el Espíritu de Jesús que ahora llena nuestro corazón y ha cambiado nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Vamos a orar y que el Señor siga edificando nuestros corazones y que nos quite todo resentimiento o raíz de amargura que hubiese en nuestro corazón por algo que hayamos sido afectados en el transcurso de nuestro caminar sobre este mundo. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú nos perdonas diariamente de nuestros pecados. Gracias por Jesucristo, nuestra propiciación, porque Él quitó la ira venidera de nosotros, tus hijos y tus hijas. Señor, el mismo perdón que hemos recibido es el mismo perdón que hemos de dar. Cuando te decimos, Padre nuestro, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No queremos que quede esto en una mera oración, sino en un acto de justicia y de amor, que es Cristo Jesús inclinándonos a tener compasión y aún a orar y bendecir a nuestros enemigos. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor. Salva a los pecadores, sálvalos, tráelos a ti, que puedan ver en Cristo Jesús el amor de Dios, que puedan experimentar en lo más profundo de su corazón lo que dice la palabra en Romanos 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Jesús. Padre, salva a tu pueblo, purifica a tu pueblo y fortalece la fe de los santos para que sigamos siendo luz al mundo y sal de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor, amados, antes de retirarnos.